Vos tuviste tu formación, digamos, hasta que apareces como persona pública, que más o menos te conocemos, casi como icono, diría yo, en diferentes países, ¿no? Diferentes formaciones. ¿Por qué no nos contás un poco el momento evolutivo hasta que de alguna forma te plasmas en quien conocemos? De tu infancia, tus estudios, tus viajes. Mi infancia fue en la ciudad de Granada primero, los primeros 5 años, y después en la ciudad de León, las 2 ciudades, digamos, tradicionales de Nicaragua. ¿Qué son ciudades? Coloniales, pues. Coloniales. Porque Managua fue fundada hace como siglo y medio nada más. Era una aldea entre las 2 ciudades que se disputaban la hegemonía, y entonces se creó la capital en medio de las 2, ni Granada ni León, que fueron las 2 primeras ciudades de Nicaragua. Y pues mi infancia fue en esas 2. Estuve en la ciudad de León, pues también, muy bellas ciudades coloniales, con las calles empedradas, grandes casonas coloniales. La casa de mi familia era una de esas casonas, era la de una tía abuela. Y mi poesía también comenzó ya en esa casa. A los 7 años empecé a no escribir, porque todavía no sabía escribir, yo creo, también fueron a los 6 años, sino a hacer en mi cabeza lo que yo llamaba verso, llamaba poesía. Y influido ya por Darío, porque mi papá era la ciudad de Darío, mi tía abuela había conocido a Darío, mi papá leía en voz alta en los corredores de la casa a Darío, y entonces eso me hizo a mí empezar a hacer unas rimas, palabras que eran con la misma terminación, rosa, mariposa, hermosa, y yo consideraba que era poesía. Bueno, más o menos lo que me quedaba de la lectura de Darío, que era la música, tan rimador, ¿no? Y también había un poeta loco, Alfonso Cortés, para muchos, para mí también el más grande poeta de Nicaragua después de Darío, que se había vuelto loco en la casa de Darío, en la que había sido la casa de Darío, donde él vivía. Y él vivía ahí porque la viuda de Darío, Francisca Sánchez, española, había llegado a Nicaragua a recopilar toda la obra completa de Darío, y se la encargó a este joven poeta que se llamaba Alfonso Cortés, que le hizo el trabajo, y en agradecimiento le regaló la vieja casa de Darío, muy parecida a la casa mía también, donde Darío tuvo su infancia con una tía abuela también, como la mía. Y allí Alfonso Cortés, siendo poeta en la casa de Darío, se volvió loco a los 26 años. Y su mejor poesía fue Estando Loco. Y cuando yo era pequeño, íbamos los del colegio a la misa del domingo, a la iglesia, en fila, y pasábamos por la casa del loco Cortés. Lo veíamos encadenado, porque a veces tenía furias, lo encadenaban con una cadena que estaba pegada a la viga del techo. Y los niños le pasaban haciéndole burla al loco. Yo recuerdo que yo no le hacía burla porque una sirvienta de mi casa me había contado que era poeta, ese loco. Y tal vez yo no sabía qué cosa era poeta, pero medio sospechaba que podía ser algo que yo también era. Esa fue mi infancia en León. Después estuve en el colegio de los jesuitas, internado hasta el bachillerato. Ahí ya empecé también a escribir una poesía ya con la influencia de Lorca, de Alberti, de Neruda principalmente. Estuve unos meses en Europa, regresé a Nicaragua, y a los 25 años a escribir, y para sobrevivir, para tener alguna entrada económica, fundé una librería bonita que era como un lugar de tertulia, de reunión de los amigos, de los poetas, hasta que tuve a los 31 años esta conversión, el encuentro con Dios, el enamoramiento de Dios, el descubrimiento de Dios como amor. Eso me llevó
a un monasterio trapense para estar a solas con Dios, pero no pude estar allí mucho tiempo. Estuve 2 años y 3 meses porque tenía un padecimiento gástrico que me hacía imposible la vida en el monasterio. Y entonces tuve que salir, y Tomás Merton, que era mi maestro de novicios, el que daba la formación a los novicios, me recomendó que no entrara a otro monasterio, que fundara una pequeña comunidad contemplativa, que era como yo quería vivir, en mi país, en Nicaragua. Como mucho le había contado de Nicaragua, me decía allí en el lago de Nicaragua, puede ser. Y entonces fundé en una isla del lago de Nicaragua esa pequeña comunidad, después de que antes había estudiado el sacerdocio para hacer esa fundación.